Saludos cordiales, profesor. Somos el grupo número 3. Le vamos a hablar acerca de la identidad y aceptación, experiencias de personas LGBT en la sociedad actual. Los integrantes del grupo son Natalia Álava, Paulina León, Yuleisi Reina, Mayerly García, Joana Guayamabe y mi persona Thaisa Lori. Le voy a hablar sobre lo que es el problema. La identidad de género y la orientación sexual son aspectos esenciales de la vida de las personas LGBT, los cuales son lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. A pesar de los avances en la lucha por los derechos LGBT, muchas personas todavía enfrentan dificultades y discriminación debido a su identidad, a medida que evoluciona nuestra comprensión de la diversidad sexual y de género. Es fundamental explorar las experiencias y los desafíos que enfrentan las personas LGBT en su búsqueda de una vida auténtica y plenamente aceptada. El marco teórico. El género es una característica cultural que adquirimos desde que nacemos, aunque nacemos con un sexo determinado como hombre o mujer. El género es algo que construimos y expresamos a lo largo de nuestra vida. La sociedad nos impone expectativas, roles y rasgos de personalidad según nuestro género. Esto se conoce como tipificación sexual. Sin embargo, en la actualidad es más adecuado hablar de estereotipos de género, ya que ya que el género no está basado únicamente en diferencias biológicas, sino que está basada también en procesos socioculturales. La teoría de construcción social dice que nuestra identidad de género y orientación sexual no son cosas que nacemos con, sino que se desarrollan a través de nuestra interacción social y los mensajes culturales que recibimos. Las normas de género son las reglas de cómo debemos comportarnos según nuestro género. Los roles de género son las características que se esperan de los hombres y las mujeres. Los discursos culturales, como los medios de comunicación, también influyen en cómo nos vemos y aceptamos. Objetivos. Analizar las experiencias de las personas LGBT en la sociedad actual, centrándose en los desafíos y las formas en que buscan la aceptación y la inclusión en su entorno. Los objetivos específicos, investigar los desafíos y obstáculos que enfrentan las personas LGBT en su vida cotidiana, incluyendo la discriminación, el estigma y la falta de aceptación por parte de la sociedad. Describir las estrategias y mecanismos de afrontamiento utilizados por las personas de LGBT para lidiar con los desafíos y también buscar la aceptación de su entorno. Identificar los factores de apoyo y las fuentes de resistencia que incluyen en la experiencia de aceptación de las personas LGBT, incluyendo el papel de la familia, los amigos, la comunidad y los recursos disponibles. En vista de que el proyecto de método cualitativo se realizaron las respectivas investigaciones acerca del tema, la inclusión es respetar las decisiones de cada persona. Esto puede dar a conocer algunas etapas del desarrollo. En algunos casos de este grupo de personas podría darse a conocer en esta etapa temprana, como es la adolescencia, o también estar atada en el proceso de la adultez joven, otros como en la adultez media, o también llegar hasta la etapa de adultez tardía. Muchos se les hacen más complicado que nunca, pero lo dan a conocer y tratan de ocultar su orientación sexual. Muchos piensan, que nadie sabe cómo son los homosexuales. Conoce, aunque todas las personas de su entorno están seguras de que lo son. Este proceso conlleva que el sujeto homosexual se enfrente a ellos mismos y a los estigmas y prejuicios existentes. En muchos casos, esta situación produce conflictos psicológicos, depresión, malestar y es una vida muy difícil de llevar. Es por eso que muchos decidieron mantenerse en silencio, viviendo su vida en secreto. La aceptación y orientación sexual en cualquier parte del mundo
conlleva enfrentar todos los prejuicios creados hacia esta población. Tienen que entrar en un proceso que a los heterosexuales su orientación sexual no les exige, por ser la norma establecida por la sociedad. En cambio, para los LGBT conlleva en aceptar a sí mismo y vivir una verdadera identidad. El proceso de aceptar la orientación sexual homosexual es una decisión compleja para muchas personas. Los gay, lesbianas y transgénero representan un sector de nuestra sociedad como rechazo y enfrentan sanciones morales, religiosas y legales. El rechazo también como el de la familia, los amigos, compañeros de estudios y de trabajo. Y algunos religiosos que también son dificultad, en ocasiones sufren los homosexuales, lo que puede ocasionar que el proceso de aceptación se les haga un poco más complejo y difícil. Pero no obstante, en el entorno ayuda a explicar las repercusiones que puede ocurrir a nivel psicosocial en el individuo que se encuentra en el proceso de aceptar la orientación sexual. La estigmación se asocia a diferentes factores a través de su origen, como lo es la enfermedad mental, la promiscuidad, el contagio de enfermedades de transmisión sexual y para muchas religiones, especialmente el cristianismo, la posesión de demonios. También hay a quienes desprecian a este grupo de los LGBT. Creen que estos son depredadores, que atacan a niños, seducen a jóvenes, sin saber que somos seres humanos, pero con una diferente orientación sexual. Y clasifican su conducta como perversa. En ocasiones, a lo largo de la historia, estas generan un impacto en lo llamado salir del closet y en la aceptación de la orientación. En la óptica y discursos médicos, los homosexuales se les miran por la tradición psiquiátrica y psicoanalítica como enfermos y el ejército de su sexualidad como una perversión sexual. LGBT presentó a través de la historia el debate entre lo biológico y la construcción social en cuanto a su origen. El análisis de esta investigación la sustentó el construccionismo social. Esto explica que los fenómenos sociales distinguen una sociedad de otra y estos son construidos por la misma sociedad en las cuales nosotros vivimos. Muchos de este grupo también son tratados un poco diferentes a los heterosexuales, porque estos siguen las normas y costumbres de la sociedad y viven una vida doble o una vida falsa. Es por esto que el término closet se ha utilizado para describir el acto de mantener un secreto o ocultar una conducta u orientación sexual, la cual desaprueba nuestra sociedad. Por otra parte, salir del closet se refiere al proceso de reconocer la atracción y la identidad, como son los gays, las lesbianas, bisexuales o transgénero, y revelar a otras personas. Análisis de resultados. En general, el proyecto plantea una investigación relevante y significativa sobre las experiencias de las personas LGBT en la sociedad actual. Los objetivos específicos y el marco teórico proporcionan una estructura sólida para abordar el tema y analizar las diversas dimensiones relacionadas con la identidad y aceptación de las personas LGBT. Se espera que los resultados de este proyecto contribuyan a una mayor comprensión de los desafíos que enfrentan las personas LGBT y puedan utilizarse para promover la inclusión y el respeto hacia esta comunidad en la sociedad. Analizando los resultados de nuestra investigación, podemos decir que en nuestra sociedad actualmente aún se ven casos en los que los discriminan y excluyen a las personas LGBT, no solo en el ámbito social, sino también en el sistema laboral. Tanto así que muchas veces estas personas optan por ser emprendedores, ya que sufren el rechazo por la sociedad. El acceso a un puesto de trabajo es una de las mayores dificultades que atraviesan, ya que si hacen pública su orientación sexual, sufren rechazo laboral. Por tal motivo, algunas de estas personas LGBT optan por esconder su orientación sexual en sus puestos de trabajo. En las conclusiones tenemos que la aceptación y la orientación sexual de las personas LGBT siguen siendo desafíos significativos en la sociedad actual. A pesar de los avances por la lucha de los derechos LGBT, persisten
perjuicios, discriminación y estigmación que afectan la vida y el bienestar de las personas LGBT. La construcción social de la identidad de género y orientación sexual desempeña un papel importante en cómo las personas LGBT se enfrentan a normas culturales y sociales que pueden limitar la autenticidad y la aceptación. El miedo al rechazo, la discriminación y la pérdida de oportunidades son obstáculos que muchas personas LGBT enfrentan en su vida. Es fundamental trabajar en la promoción de la igualdad de los derechos y la creación de sociedades inclusivas y respetuosas. Esto implica desafiar estereotipos y perjuicios, educar sobre la biodiversidad sexual y de género, implementar políticas y leyes que protejan los derechos de las personas LGBT y mostrar empatía y respeto independientemente de su orientación sexual. Deben enfocarse en eliminar la discriminación y la violencia hacia las personas LGBT, garantizar el acceso a oportunidades laborales y educativas sin discriminación y promover la salud mental y el bienestar de la comunidad LGBT. Solo a través de un compromiso continuo con igualdad y el respeto puede lograr una sociedad donde todas las personas sean libres de vivir auténticamente y ser aceptadas tal como son. Además, es necesario que los profesionales de la salud y otros sectores se capaciten adecuadamente para trabajar con una población LGBT, brindando apoyo, orientación y atención a sus necesidades específicas. La promoción, el respeto, la empatía y la educación sobre la diversidad sexual y el género, que son fundamentales para crear una sociedad más inclusa y justa. Esta fue nuestra exposición. Muchas gracias, profesor. Somos el grupo número 3. Te explicaré qué es la discriminación de género, sus características con varios ejemplos y sus posibles soluciones. La discriminación de género, también denominada sexismo, es una acción en la que una persona es tratada como inferior, sujeta a un trato desigual, en comparación con las personas de género masculino y heterosexual, que puede involucrar salarios más bajos, maltratos y desigualdad en el acceso a trabajos y servicios. Esta forma de discriminación se ejerce sobre todo con las mujeres, los homosexuales y otras minorías de carácter sexual, que a veces se agravan al combinarse con otras formas de discriminación, como el racismo, la homofobia o la xenofobia. A modo de ejemplo, y de acuerdo con cifras de UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2.5 mujeres de cada 10 carecen de empleo o no se están educando. Entre los hombres la cifra es de 1 de cada 10. Otras estadísticas señalan que la diferencia de salarios entre hombres y mujeres en todo el mundo supera el 26% a favor de los hombres y que una niña de cada 20 ha sido atacada sexualmente. La discriminación de género está muy extendida en el mundo y sigue siendo un grave problema que solo puede solucionarse con la participación activa de todos nosotros. Causas de la discriminación de género. El patriarcado. La sociedad humana, desde que tenemos noticias y registros históricos, ha sido profundamente patriarcal, es decir, con el hombre ostentando mayor poder sobre mujeres, niños y niñas. Al menos durante los últimos 10.000 años, los hombres han controlado el poder político y económico, imponiendo el modo como se distribuyen los deberes y derechos. Solo a partir del siglo XX comenzaron a reconocerse los derechos de las mujeres, y hace mucho menos tiempo que se están empezando a reconocer derechos de otras minorías sexuales. Estereotipos. Los estereotipos se relacionan con el modo en que vemos a los otros y cómo creemos que deben ser. Son estereotipos la idea de que las mujeres son más débiles, menos inteligentes o trabajadoras, menos capaces.
En la medida en que han ido logrando derechos y libertades, han mostrado ser tan capaces como cualquier hombre, en prácticamente cualquier campo de la actividad humana. También forma parte de los estereotipos, creer que la función principal de las mujeres es ser madres, o que son más frágiles emocionalmente que los hombres. Creer en estos roles favorece la desigualdad de género. Transmisión familiar. Los estereotipos no surgen de la nada. Niños y niñas, desde que nacen, están sometidos a un bombardeo continuo sobre cómo deben comportarse ellos y cómo deben hacerlo ellas. En este sentido, el principal formador de creencias y roles se encuentra en el núcleo familiar, no solo por lo que dicen los padres, sino también por su comportamiento cotidiano. Características de la discriminación de género. Desigualdad en la distribución de las tareas domésticas. La discriminación comienza en el hogar, cuando se asignan tareas domésticas a las niñas, mientras los varones juegan o ven televisión. Este modelo es reforzado si la madre y el padre se comportan de la misma manera. Múltiples canales de transmisión de roles y estereotipos. Además de las familias, otras formas y medios que consagran la discriminación de género son los medios de comunicación, a través de películas, telenovelas, programas de variedades, canciones, las religiones, los deportes, las leyes desactualizadas y algunos sistemas políticos, especialmente cuando están asociados a sistemas religiosos. Énfasis en los roles de sexo. La idea de un sexo débil y un sexo fuerte se ve reforzada en la sociedad al ver con buenos ojos el comportamiento agresivo y hasta violento en los varones. Aunque esta conducta haya cambiado en años recientes, todavía es poco común ver a las mujeres ocupadas en actividades como la milicia o la policía. Desigualdad en los salarios. La discriminación de género en el pago de sueldos y salarios es objeto de diversas campañas en todo el mundo y cada vez más se está reduciendo. Sin embargo, la diferencia salarial entre hombres y mujeres por hacer el mismo trabajo continúa en casi todos los países, con muy pocas excepciones. Discriminación de género y otras discriminaciones. A la discriminación de género suelen sumarse otras formas de humillación y de persecución, como son la discriminación por raza, racismo, tendencia sexual, homofobia, nacionalidad, xenofobia o condición económica, aporofobia, rechazo a los pobres. El círculo vicioso de la discriminación de género. La discriminación tiende a alimentarse a sí misma. Por ejemplo, al no tener acceso a la educación, las mujeres no pueden acceder a mejores trabajos y en general acceder a esos trabajos se les dificulta porque se asume que las mujeres no tienen educación. Ejemplos de la discriminación de género. En el hogar, cuando ves que a tu hermana le piden que recoja y lave los platos o ayude a su madre con las labores domésticas mientras tú ves televisión con tu padre. Eso es discriminación de género. Entre tus padres. Quizás hayas visto este comportamiento a diario. Ambos padres trabajan, pero el hombre llega a la casa a descansar, mientras tu madre llega a cocinar y limpiar. Incluso en parejas que comparten labores domésticas, todavía la balanza se inclina a favor de los hombres. En la escuela, cuando se organizan los juegos en el recreo, y no se incluye a las niñas porque supuestamente son más frágiles. Por suerte, cada vez es más común en las escuelas la práctica de los deportes mixtos. Según la UNICEF, muchas sociedades siguen apoyando más a los niños que a las niñas en el proceso educativo, situación que se agrava en las culturas donde las obligan a casarse siendo adolescentes. En el trabajo, además de los sueldos, las mujeres suelen verse relegadas en los ascensos y generalmente deben llevar a cabo la doble jornada, sumar al trabajo externo el que hacen al llegar a la casa. En la vida social, en muchas sociedades, las mujeres deben cuidarse mucho con su apariencia personal, no lucir provocadoras, como si ellas fueran responsables de la conducta de los hombres. En situaciones de ayuda humanitaria,
Es normal que no se incluyan determinados artículos cuando se quiere apoyar ayuda a pueblos que han sufrido catástrofes naturales, guerras, hambrunas, entre otros. Hi, my name is Valeria. Como ya sabemos, este grupo está expuesto a maltrato, abusos, exclusión, miedo. La homofobia, como toda forma de discriminación, es negación de dignidad humana, afianza la pobreza y es tierra fértil para la violencia. Sin duda, es un fenómeno complejo. Por ello es indispensable comprenderla mejor y descifrar cómo ha influido en la construcción histórica de nuestra sociedad. Comprender cómo hace posible las relaciones interpersonales basadas en el respeto, la igualdad y el reconocimiento mutuo. Para mí, la orientación sexual e identidad de género de cada persona es un tema de derechos humanos, es decir, de obligaciones sociales y políticas. Podemos ver que la discriminación no solamente está en lo que son los gays, las lesbianas o las personas transgénero. También se puede visualizar en el feminismo, lo que son las mujeres. Aún se ven pensamientos retrógradas acerca de lo que deben hacer las mujeres y lo que no. No se ve esa igualdad de las actividades que realizan las mujeres con lo que realizan los hombres. Esto es una discriminación que se vive a diario a nivel mundial. En el video también podemos ver que nosotros como sociedad diariamente hacemos lo que es discriminación, porque incluso desde pequeños en la escuela a los niños se les va inculcando que las niñas no tienen que jugar con los niños, por ejemplo, al fútbol. Y ahí empezamos con lo que es la discriminación, nosotros como sociedad sin darnos cuenta. Claro, siempre se ha marcado este límite de niñas y niños, o que el color rosado siempre para las niñas, que los niños no pueden usar el color rosado, que las niñas no pueden usar el color azul, porque es antifemenino. Siempre se han marcado esos tipos de límites con estos pensamientos retrógrados. La falta de libertad, respeto y amor y la discriminación lleva más allá a lo que es el femicidio y muchas veces hasta la muerte por depresión y por falta de valoración. Las personas LGBT enfrentan prejuicios en la sociedad enfrentan prejuicios que es crucial porque para construir una sociedad más justa e inclusiva, todos deberíamos, no deberíamos juzgar, perdón, a estas personas. Igualmente son seres humanos y aunque cada uno tiene su punto de vista de aquellas personas, yo creo que tendríamos que respetar más a estas personas. Gracias. Esta ha sido nuestra exposición. Esperemos le guste, profesor, y nada, saludos cordiales.